Ahí estamos. Hola, Joana, ¿cómo estás? Bueno, vamos a arrancar, después si se engancha alguien más. Este, bien, lo que vamos a ver hoy es el último texto previo al parcial. O sea que algunos me escribieron preguntándome qué es lo que entraba hasta el parcial, para el parcial, y es hasta acá, ¿sí? Empezamos con los conceptos que estuvimos charlando en la primera clase de cuerpo, de prácticas corporales, de la definición de educación física. Después charlamos sobre lo que era la epistemología, el paradigma. Eh, Dijimos que la epistemología era una de las formas de una reflexión filosófica de cómo se generaba el conocimiento. Y bueno, estuvimos charlando después de las diferentes formas en que se producía el conocimiento, la metodología empírica, la positivista, la racionalista. Bueno, eso también entraría. Después empezamos hablando de autores desde el lado de la sociología, como fue Pierre Bourdieu. Eh, ¿Qué más? Después hablamos los conceptos de Bourdieu, principalmente el tema de campo, capital eh, y hábitus, principalmente hábitus. Después hablamos de Foucault y la relación del saber con el poder, cómo se fueron modificando las lógicas de poder según el desarrollo de las ciencias en general, pero de las ciencias naturales en particular. Después estuvimos hablando de lo que era el cuerpo como objeto de estudio. Están todos los perritos del barrio. El cuerpo como objeto de estudio para la sociedad, que eso lo abordó Eduardo Ballack. Él hablaba de cuerpo, las imágenes de cuerpo que tenía la sociedad, o cómo lo estudiaba, o cómo lo interpretaba la sociedad en diferentes momentos históricos, desde el cuerpo estructura, pasando por el cuerpo accesorio, hasta llegar a la concepción más holística de cuerpo, que es la que él habla de cuerpo plural. Después trabajamos lo que era el cuerpo ya no solamente dentro del ámbito social, sino del ámbito que a nosotros nos incumbe como docentes, que es el ámbito escolar, ¿no? ¿Qué pasó con ese cuerpo para el sistema educativo? En un principio, cuando la educación física empezó a ser una parte, una disciplina académica dentro del sistema educativo, cómo se lo consideraba, cuál era el objetivo del sistema educativo, esto que criticaba Pablo Yaragrosky, de que era una docilización de un cuerpo infantil, ¿no? Para generar mano de obra o cuerpos dóciles que se puedan de alguna manera controlar y normalizar, entre muchas comillas, y aquellos cuerpos que no acataban o no estaban dentro de esa normalidad, repito, entre muchas comillas, estaba el sistema educativo para enderezarlos o corregirlos o normalizarlos, siempre entre todas esas comillas. Y nosotros, nosotros digo los profesores de educación física o los docentes del ámbito del cuerpo, eh, haciendo esa normalización desde el movimiento y de los estereotipos eh, que la sociedad consideraba como normales al momento de moverse o de realizar algún tipo de práctica corporal. Hasta lo que vamos a ver hoy, que esto es como esperen que estoy aceptando acá, compañeros. Es un texto que baja la DEF, ahora vamos a hablar un poquito de qué es la DEF, y como que abarca todo el marco teórico con el que estuvimos charlando, ¿sí? Acá, cuando lo lean al documento van a ver que parte del marco teórico con el que nosotros trabajamos al principio, lo van a poder reconocer y van a ver que está reflejado en, en esta normativa, o en esta herramienta orientativa que da la Dirección General de Educación Física, de la Dirección, perdón, la Dirección de Educación Física de la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? O sea que sería eso más o menos todo el panorama que ingresa
en el parcial. Lo que vamos a hacer es presentar este archivo. No es que solamente mostrarlo para que ustedes puedan después leer y ver en este documento cómo aparece el marco teórico con el que estuvimos trabajando. Lo van a poder reconocer fácilmente, y más si ya han tenido una aproximación, ¿no? Una lectura de ese marco teórico y no solamente de lo que charlamos en clase. Dicho esto, vamos a aclarar entonces qué es la Dirección General de Escuelas y qué es la Dirección de Educación Física, o la DEF. ¿Todos tienen idea de lo que es? La verdad, yo pero tiene otro nombre, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, en vez de Ministerio de Educación, como puede pasar en cualquier provincia, o como pasa en Nación, que tenemos el Ministerio de Educación de la Nación, bueno, acá se llama Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En vez de llamarse Ministro de Educación en la provincia, se llama Director General de Escuelas, como un director que organiza todas las instituciones desde el nivel inicial, primario, pasando por el primario, secundario, terciario, ¿sí? Todos los niveles, especial, todos los niveles del sistema educativo, tanto público como privado, tienen que responder a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Hay estructuras más pequeñas, por ejemplo, las escuelas privadas, dentro de la Dirección General de Cultura y Educación está la DIPREGEP, ¿sí? Que es la Dirección de Escuelas Privadas. Bueno, responden a la Dirección General de Escuela a través de DIPREGEP, ¿sí? Pero siempre el Estado es la forma en que se manifiesta organizando lo que es el sistema educativo dentro del ámbito de la provincia. ¿Sí? Nuestra universidad es una universidad nacional, no depende del, del ámbito de la provincia, pero ustedes cuando egresen como docentes, si les interesa trabajar en el ámbito de la provincia, bueno, sepan que lo que baja, la normativa, los diseños curriculares, todo es de la Dirección General de Cultura y Educación. Es más, cuando ustedes hagan prácticas en las escuelas, jardines, o donde sea del ámbito de la provincia, son todas escuelas que dependen de la Dirección General de Cultura y Educación, entonces la forma de planificar tiene que tener, tiene que estar adaptada a lo que dice el diseño curricular. Yo les voy a mostrar acá, este sería la normativa, ¿ven esto? Estos son los diseños curriculares de educación física, ¿sí? De educación física, no, de todas las áreas. Dentro de esto está educación física, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires. Segundo año nada más. O sea que ustedes buscan acá, educación física, y acá están los contenidos que nosotros tenemos que trabajar. Y también hay orientaciones didácticas de cómo enseñar esos contenidos. O qué herramientas podemos usar como docentes para enseñar esos contenidos. ¿Sí? Bien. Dentro de toda esa gran estructura, que es la Dirección General de Escuela, hay una parte que es la Dirección de Educación Física. Y justamente es la DEF. Nosotros los profes le decimos, mirá, la DEF sacó un curso, la DEF bajó tal normativa, bueno, es esto, es la Dirección de Educación Física. Y lo que hace la DEF, en este caso, es bajar un documento de cómo trabajar el tema de la perspectiva de género en el ámbito escolar. ¿Sí? Y entonces arranca explicando cosas que ustedes ya deben conocer porque lo van a ver reflejado en el diseño curricular, en el marco teórico con el que estuvimos trabajando hasta acá, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género? ¿Cómo abordamos las perspectivas de género en la clase de educación física? ¿Cómo abordamos situaciones problemáticas que se presentan en la clase de educación física desde una perspectiva de género? ¿No? Y ahí empieza a definir qué es la perspectiva de género, ¿sí? Es un enfoque que cuestiona el discurso biologicista, que es lo que venimos haciendo nosotros en la cursada, ¿sí? Cuestiona el tema de que hay ciertas formas de moverse o prácticas corporales que pueden realizar una u otra persona según su naturaleza biológica desde el punto de vista de su genitalidad, ¿no? Busca romper con los estereotipos en términos de igualdad de derechos,
Por eso, para poder lograr esto, ¿sí? Lo de la perspectiva de género, aclara algunos conceptos. No es lo mismo género que sexo y sexualidad, ¿sí? Eh, Habla de la normativa. Hay una ley en la provincia de Buenos Aires, que era 13.688 del año 2007, que regula toda esta forma de trabajo, ¿no? Que tiene el objetivo principal de garantizar, a través de los contenidos específicos, el acceso a la educación corporal y motriz. O sea que nos atraviesa terriblemente a los profesores de educación física de la ley provincial de educación. Después define educación física, qué es, ¿sí? Y la define como una práctica social. Nosotros estuvimos hablando también de una disciplina académica, pero siempre relacionada con lo social, que está atravesado por lo biológico, pero que principalmente trabaja con un cuerpo que es una construcción sociocultural, ¿no? Eso ya lo veníamos charlando. Pueden encontrar ahí alguna articulación con el marco teórico que estuvimos charlando. Acá hay más normativa, más leyes. La ESI también está presente en la forma de trabajo nuestro. La Dirección de Educación Física, a través apoyándose en esta ley, cuestiona a la educación física mecanicista, que es la educación física del paradigma posterior, ¿sí? Anterior, mejor dicho, que era una educación física que proponía el movimiento, que el objeto del sujeto era solamente reproducirlo, aislándolo del contexto social en el que él se encuentra, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más le puedo decir? Ese formato de educación física, que la mecanicista, lo que hace es orientar formas de movimiento según el género, ¿sí? A lo femenino lo considera un sexo débil, por eso las prácticas corporales específicas del sexo femenino para esta lógica de la educación física, las manualidades, la gimnasia, la expresión corporal, la danza, algunos deportes femeninos, ¿sí? Y en cambio lo masculino, con el sexo fuerte, ¿no? El que tiene carácter, muestra su virilidad a través de las prácticas corporales, que son las carreras, los saltos, las luchas, los juegos al aire libre, los deportes de contacto. Y acá aparece también parte del marco teórico que veníamos charlando, ¿no? Pablo Zaragoski, lo masculino en jerarquía, ¿sí? En algunos lenguajes, como nosotros decimos siempre, que el cuerpo está atravesado por el lenguaje, ¿sí? Que el cuerpo es una construcción sociocultural, histórica, política, etcétera, pero que está atravesado todo el tiempo por el lenguaje. Acá explica Pablo por qué. El lenguaje y los términos utilizados durante las clases suponen una jerarquía de lo masculino. Se convierte en norma y modelo de lo que es lo que hay que hacer, ¿sí? Y cómo hay que hacerlo. Ya lo charlamos esto. Dale, pone garra. ¿Qué pasa? No tenés huevo, tenés que aguantar la pelota, no arrugué, no sea maricón. Bueno, todas esas cosas que pueden plantearse en una clase que nosotros tenemos que intervenir, ¿sí? Para que eso no suceda. ¿Y qué es lo que debe hacer niña? Bueno, es como el sexo débil. Ya lo dijimos, ¿qué más? ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Esto también podemos encontrar acá una articulación con el marco teórico que estuvimos charlando. Lo femenino como refuerzo de lo negativo, se mueve como una nena. Una frase dirigida a una profesora de una profesora en referencia a un alumno varón. Si se siguen pegando, salen de juego y van a jugar con las chicas. Otra frase de un docente a dos alumnos varones, ¿sí? Porque se estaban peleando, para que no se peleen, como castigo, los manda a jugar con las chicas. Las mujeres son de madera, frase dirigida de un profesor en referencia a las mujeres. Esto lo he visto muchísimas veces. Y entonces lo que propone la ADEF es otro tipo de educación física, ya habiendo aclarado lo que era la educación física mecanicista, las críticas que tiene y los fundamentos teóricos de por qué critica ese formato de educación física, da una propuesta, ¿sí? La ADEF. ¿Cuál es la propuesta? La educación física humanista. Ahí están las características que tiene este tipo de didáctica, ¿no? Después leanlo a ustedes y vean cómo lo pueden articular con el parcial. ¿Qué más? Otra aclaración hace la DEF, que cuando hablamos que muchas veces los profes que no les interesa trabajar diferenciando por géneros, hablan, yo voy a dar clases mixtas. Bueno, acá dice que la DEF, que de hablar de clases mixtas, también es una forma
de seguir diferenciando por sexo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mixto quiere decir que es algo que está compuesto por dos elementos que son distintos y que están mezclados, ¿sí? Pero tácitamente se está reconociendo que son diferentes. Y en realidad la educación física no es mixta, sino lo que se propone a través de la DEF es hablar de una educación no Profe, no se mixta, escucha, sino... no sé si soy yo. ¿Me escuchan a mí? Martín, Yo lo ahí escucho, te dejo, Martín, ¿eh? yo lo escucho. Debe ser el compañero. Entonces, lo que propone la DEF, en vez de hablar de educación física o de clases mixtas, una educación física o clases no binarias, ¿sí? Porque esto no solamente está hablando de dos tipos de géneros, sino de mujer, de varón y de otros géneros, según cómo se reconozcan las personas. Y da el fundamento teórico, porque según Morgade, dice en el año 2002, no hay una sola masculinidad ni feminidad. Bipolarizar es silenciar el amplio conjunto de relaciones genéricas que se cruzan con la de las clases, etnia u orientación sexual. Es otra forma de discriminar. ¿Cuál es el rol docente? Y las orientaciones para el trabajo. Esto lo van a ver siempre en los diseños curriculares. El diseño curricular de la provincia te dice qué tenés que dar, ¿sí? Cuáles son los contenidos prioritarios, obviamente de todo ese abanico de contenidos según las características de tu comunidad, vas a optar por los que más el docente considere que son pertinentes. ¿Y cómo dar esos contenidos? Bueno, la DEF también te da orientaciones didácticas para la enseñanza. ¿Cómo lo puedes trabajar? O sea que de acá ustedes van a sacar herramientas también para la elaboración del parcial. Con este texto cerramos la primera parte de la cursada y es hasta acá el parcial. Hasta acá es el marco teórico con el que vamos a evaluar y hacer la primera parte de la cursada. Martín, te escucho, qué me querías decir? ¿O qué nos querías decir? No, ya está, era que no lo escuchaba, pero ya lo arreglé. Ah, bueno, perfecto. Bien, ahora sí. ¿Alguna duda del material? Todo? No, nos ponemos a hablar del parcial. ¿Ese material es todo en base al texto de Charagrowski, profe, o es un texto aparte? ¿Cuál? El que mostraste recién. Es el último texto. Lo van a tener ay, ¿cómo se llama esto? En la parte común a las dos comisiones, ¿sí? En la solapa principal de la materia, en la clase de hoy, ¿sí? Clase 6 o 7 creo que es, aparece este archivo, este documento. ¿Mm? Y este es el último archivo o documento de la primera parte de la cursada con la que van a hacer ustedes el parcial. Es hasta acá. Listo, gracias. ¿Y el parcial cómo va a ser? Porque la clase pasada no pude venir y no sé si hablaron algo o no. No, ahora arrancamos con eso. Si no tienen ninguna duda del marco teórico, empezamos a hablar del parcial, de los dos parciales, como quieran. Yo, profe, Decime, Nico. entonces serían Galak, Jodorowsky, Bourdieu, Foucault, y no sé si me estoy dejando uno. Este último que de ahora, el de hoy. Sí. ¿Y Y repasamos recién. Y la primera parte, que no había un autor en particular, sino que hablamos de definiciones de lo que era la educación física, ¿sí? Qué era el cuerpo, qué diferencia había entre el cuerpo y el organismo, ¿no? ¿Qué diferencia había entre el cuerpo hoy de la educación física y el cuerpo que tenía la educación física en su génesis? Habíamos dicho que educación física al principio, ya el nombre te lo dice, física viene de physis, del griego, que quiere decir natural. O sea que el nacimiento de la educación física es bien biologicista y después va mutando a esto de darle más importancia a lo corporal desde el punto de vista sociocultural. La misma transición hace el amigo Eduardo Galak, ¿no? Él, cuando empieza a hablar de el cuerpo para la sociedad en un principio era solamente algo que contenía al alma, y después era algo que se podía modificar a través de los conocimientos fisiológicos, anatómicos, se lo podría hacer más fuerte, más flexible, más resistente. Bueno, y esos conocimientos son los que le dan origen a la educación física. Después hablamos sobre lo que era la epistemología, habíamos dicho que era una reflexión filosófica de cómo se producía el conocimiento. Dentro de esas diferentes formas de producción de conocimiento había
estaba el racionalismo, el empirismo, ¿cómo se llama este? El positivismo, ¿no? Son diferentes formas de producir conocimiento que analizamos y criticamos a cada una de ellas. Y nada, y después sí todo lo que vos planteaste. ¿Sí? Ah, bueno, buenísimo, gracias. Bueno. Hay un archivo que yo se lo subo ahí, es una ponencia de un congreso que dimos en la Universidad Nacional de Villa Mercedes en San Luis, que habla más o menos de un resumen general de todo esto, ¿no? Para que lo tengan como referencia. Pero bueno, con eso, con ese marco teórico con el que hablamos recién, Nico, ya está. Es eso. Ahora vamos al parcial. Fecha de parcial es el 19 de mayo, clase 8. ¿Qué pasa en la clase 7? El 12. Bueno, ese día vamos a hacer un repaso general de toda la bibliografía que vimos. ¿Sí? Ese día nos vamos a encontrar. Yo no voy a hablar nada. Ustedes van a tener todo leído para ese día cerrar los conceptos. Y esperen que cierro, que me dejaron abierto acá. Es un repaso general de todo. Para el día 19 sí hacer el parcial. ¿Cómo va a ser el parcial? El formato, bueno, es una producción escrita, ¿sí?, de articulación conceptual sobre todo este marco teórico, ¿no? O sea, que lo que dijimos recién incluye de la clase 1 a la clase 7. Cuerpo, prácticas corporales, la educación física escolar, hasta la educación física escolar y la perspectiva de género que vimos hoy. La modalidad es en parejas, ¿sí? Lo pueden hacer de a dos. Si lo quieren hacer de forma individual, lo pueden hacer de forma individual. No más de dos, ¿sí? Yo voy a abrir un foro, ahora cuando corto con ustedes, que se va a llamar Foro Primer Parcial Pareja Pedagógica. Entonces, cada uno de los integrantes de esa pareja pedagógica me escribe ese foro, y bueno, no sé, me escribe Nico González y me dice, profe, mi pareja pedagógica es Aldana Zamorano, ponele, ¿no? Para dar un ejemplo de los que estoy viendo acá. Entonces, Nicolás y Aldana van a hacer el parcial entre ellos dos. El día del parcial, la consigna va a estar disponible recién el día 19 de mayo a las 18 horas, ¿sí? A partir del 19 de mayo a las 18 horas ustedes van a tener acceso a las consignas. Yo por eso les recomiendo ya tener un dominio del marco teórico para ese entonces, porque la consigna va a ser diferente según las comisiones, bueno, va a ser diferente, ¿sí? Y van a poder visualizarla ese día. ¿Qué más le tengo que decir? Va a estar disponible ese parcial. Si fuera en la presencialidad, sería de las 18 hasta las 21. Pero bueno, como va a ser en grupo, en parejas, y hay que articular conceptos y van a tener un par de días más. Se le va a tener disponible el parcial hasta el día 24 de mayo, ¿sí? 5 días para hacerlo, a las 23 horas. El día a las 19 de mayo, 23 horas, se cierra el parcial. Si alguien no pudo porque pasó algo, tuvieron 4 días para hacerlo, bueno, tienen que ir al recuperatorio. ¿Cuándo es el recuperatorio? A fin de la cursada. No tenemos el recuperatorio el 26 de mayo, ¿sí? Porque yo tengo que leer todas las producciones de ustedes, hacerle devoluciones, no voy a llegar en una semana. Por eso es que tenemos el recuperatorio en la finalización de la cursada, ¿sí? El segundo parcial va a ser en la anteúltima clase, ¿sí? Y es individual. O sea que ustedes van a tener nota por las producciones escritas individuales que fueron haciendo hasta acá, de las tareas y eso va cumplido o no cumplido, aprobado o no aprobado. ¿Para qué sirve eso? Tengo 6 y 7, no promociono. Tengo que ir a una situación de integrador. Pero si vos cumpliste con las actividades y las actividades tuvieron coherencia, redondeamos, se promociona.
Lo mismo al revés, tengo 7, pero no cumplí con la propuesta de tareas o de actividades, o cumplí y no de manera coherente, bueno, no promocionamos. Vamos a tener que hacer ese cierre en la evaluación integradora, ¿sí? No sé si fui claro o hay alguna pregunta, alguna duda para que charlemos. Y esas tareas, profe, ¿usted la corrige y sube, digamos, una devolución ahora como la de la semana pasada o queda para lo último? ¿Sabes? ¿Cuál? ¿O no ¿Cómo no tiene? te escuché? Diego, no te escuché, Diego. Usted la semana pasada subió una actividad para hacer, que Pero no tuvimos que cerró entregar. todavía, creo que tienen tiempo Bueno, hasta bueno, hoy. a eso, Por eso. a eso. Hoy no les voy a hacer devoluciones porque no voy a llegar. Dale. Pero eso sí, Acá. después yo lo voy corrigiendo y les voy poniendo. Si la actividad está, por lo general, por hacer tantos, la devolución concreta es al que no alcanzó a aprobar. Mirá, corregí esto, sumale esto, mejorá esto, ¿sí? Con los tiempos para poder hacerlo. La devolución del parcial, sí, para que uno sepa, eso sí, con más tiempo, para que uno sepa dónde está parado. Y cómo encarar la segunda parte de la cursada, ¿sí? Eso yo trato de hacerlo lo más rápido posible. ¿Qué otra cosa? Y la segunda parte de la cursada es individual. Así que uno ya sabe cómo queda su situación. Listo, gracias, profe. De nada, amigo. Entonces, profe, si ponerle que me faltó algo, corregir o una mejor explicación del trabajo de la semana pasada, ¿subimos de vuelta el archivo con las correcciones o...? Cuando yo te hago, claro, cuando yo lo vea, ¿sí? Porque ahora yo te digo la verdad, esta semana voy a estar con los parciales, armando los parciales de ustedes y de las otras materias que doy. Yo doy, aparte, teoría del entrenamiento en educación física y doy anatomofisiología en la carrera de kinesiología. Y también son materias bastante grandes. Entonces yo voy de a poco, encima tengo mi vieja internada, estoy con unos líos tremendos. Entonces voy a ir leyendo y a medida de eso lo voy a ir haciendo las devoluciones en la medida que pueda. Voy a tratar de que cuando se cierre el parcial ya tener esa devolución y que ustedes sepan si eso le sumó o le restó, ¿sí? En el parcial. O quedó neutro. Yo lo que les recomiendo es esto, de ir, ya definir con quién lo van a hacer y empezar a leer la bibliografía. Y entre los compañeros que van a hacer el parcial, ya tener como un plan de cómo organizarse para esos 4 días de evaluación. Pero si yo no tuve contacto con la bibliografía antes, y con esos 4 días va a ser, no sé, me voy a tener que dedicar exclusivamente a eso. Y yo sé que ustedes van a estar con varias, por la fecha en la que estamos, van a estar con varias cuestiones. Por eso, si uno ya sabe dónde está la información y qué dice cada uno de los autores, bueno, es mucho más sencillo. No que me aparezca la consigna y después ir a leer. Eso es más complejo. Claro, yo por eso les digo. Sí, sí, sí. A mí también, por eso. Por eso les digo. Yo sé que uno dice, bueno, mirá, yo arranco leyendo esto y bueno, vos leete el otro con el compañero, ¿viste? Y vos lo vas pateando y llega un momento y se te sumó todo. Por eso yo digo, agarra uno, tranquilo, lo leo. Si no tienen que memorizar nada. Eso es lo bueno de esta materia, que no hay que memorizar en esta instancia, ¿sí? Tenemos que saber de qué habla cada uno y cómo lo puedo relacionar y cómo articularlos, cómo plasmar una idea, ¿no? Está bueno que los profes escribamos también, que nos expresemos a través de la escritura, que muchos otros campos del conocimiento no creen que somos capaces y no se dan cuenta que sí. Va a haber una instancia de tener que saber conceptos, y sí, eso va a estar presente, pero no es la única herramienta de evaluación. Por eso ahora que pueden laburar en parejas, organizarse tiene sus ventajas. Ahora, si no lo haces y pateas todo por último, es más complejo todavía. Es mejor hacerlo solo
porque uno ya sabe sus fortalezas y sus debilidades, pero si te organizás con tiempo es un golazo. Es un golazo. Cada uno ya después decide, ¿no? Yo ahora corto con ustedes, les voy a dejar el foro para que yo ya sepa con quién van a trabajar. El día del parcial no tienen que subir los dos integrantes de la pareja el parcial, sube solamente uno de los compañeros, así yo no me mezclo y me lleno de apuntes o de parciales, pero no deben olvidarse de poner a los dos integrantes, así yo califico a los dos y no le pongo la nota a uno solo y el otro queda en banda, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Y bueno, les dejo 2 o 3 preguntitas relacionadas a lo que, al marco teórico, a lo último que vimos, este documento de la DEF, para que nos quede el presente de cada uno de ustedes certificado, ¿no? Acreditado, mejor dicho. Y Profe, nada. Sí. en el foro también hay que poner si uno lo hace solo también o solo si Sí. lo hacen dos. No, no, si también. lo hago solo, soy Leandro Jara, Listo. lo hago yo solo. Ok, Y cuando te corrigió no busco con quién lo hiciste. dale. Listo, listo. Profe, buenas tardes. ¿El Buenas tardes, documento del que Miguel. está hablando está en el campus? Porque yo Está entré tarde. en la solapa, Posterior lo voy a tener que principal, releer. común a las dos comisiones. Bueno, perfecto, gracias. De nada, Miguel. Profe, dijo que se cortó mi wifi. ¿Qué dijo? ¿Que va a subir 2, 3 preguntas? Sí, voy a subir, como hacemos siempre, para que nos quede el presente, en vez de yo tomar lista acá, le subo un cuestionario de lo que vimos el día de hoy, ¿sí? Eso va a estar disponible hasta el cierre del horario de cursada nuestro, hasta las 21 horas, para que ustedes puedan leer tranquilo el material de hoy y después completar ese cuestionario. Ah, gracias. De nada. Ale, sí, levantó la mano, Ale. Sí, gracias, profe. Buenas tardes a todos. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bien, ¿usted todo bien? Más o Le menos. quería consultar, o sea, en teoría de la educación física está lo de DEF, lo que dijo recién. Sí, la DEF, acuérdense, es la Dirección de Educación Física. Ah, No sé exacto. si quedó claro eso, lo de la Dirección General de Escuela y qué es la DEF. Sí, no tanto, pero sí. Disculpe. No, bueno, la dirección, lo repito, la Dirección General de Escuela es, Dale, gracias. es, es la parte del Estado que regula todo el ámbito educativo de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Hay provincias que tienen ministerios, está el Ministerio de la Nación Argentina, Ministerio de Educación de la Nación, ¿no? Que Jimmy es el Ministro de Educación de la Nación. Bien. Después cada provincia organiza, como es un país federal, el ámbito educativo como mejor lo considera. Hay provincias que tienen ministerios provinciales de educación y en el caso de la provincia de Buenos Aires, en vez de ser un ministerio de educación, es una Dirección General de Cultura y Educación, ¿sí? Y en vez de haber un ministro de educación, hay un director general de escuela o directora general de escuela, ¿sí? Que en el caso nuestro también creo que es Sileoni hoy, es un profe de la UNAU, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso regula todo el ámbito educativo de la provincia, tanto todos los jardines de infantes, todas las primarias, todas las secundarias, todos los institutos superiores, las escuelas especiales, ¿sí? Todo lo que sea educativo está regulado y administrado por la Dirección General de Escuela de la Cultura de la provincia de Buenos Aires. Dentro de la Dirección General de Escuela hay diferentes direcciones, ¿sí? Como es la Dirección de Educación Física. Todo el ámbito de la educación física en la provincia viene de la DEF. La DEF es la que nos manda estos documentos orientativos, las normativas relacionadas al trabajo de educación física, las orientaciones didácticas, cómo dar los contenidos, ¿sí? Bueno, y en relación a la perspectiva de género, el último documento que sacó la DEF es este que yo les estoy mostrando, ¿sí? Que nos da herramientas para trabajar la educación física desde una perspectiva de género en el ámbito escolar. Y ese es el último archivo que tienen ustedes en la solapa principal de la materia. Profe, Sí.
Esto abarcaría a privados y estatales, o sea, en general, todo. Sí, la Dirección de Cultura y Educación abarca todo. Dentro de la Dirección General de Cultura y Educación, así como está la DEF, orientada a la educación física, hay otra dirección que se llama DIPREGEP, que es la parte de la Dirección General de Escuela de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, que dirige a las escuelas privadas, jardines, escuelas secundarias, terciarios, privados. ¿Sí? Se llama DIPREGEP. Larguísimo el nombre. Sí. Sí, pero es más o menos eso, dirección de instituciones privadas, algo así debe ser, pero es DIPREGEP. Genial. Va por ahí. O DIEGEP, lo van cambiando, ¿viste? Pero ese es. La Dirección General de Escuela su sede en La Plata, ¿no? La sede En La central. Plata, claro. Sí, Pero sí, hay como así subsedes acá en la provincia de Buenos Aires, o sea, y zona acá oeste, el zona representante de la Dirección General, por ejemplo, en Hurlingham, es acá, SAT, Secretaría de Asuntos Docentes, que está en la Escuela Echeverría. Después está sí. donde estaba la 10, ahí está la sede de inspectores, ¿sí? de nuestra zona, claro. Es como dice la compañera. Cuando ustedes sean titulares van a tener que ir a hacerse el psicofísico a La Plata. Ahí donde está el Echeverría es donde se van a anotar los docentes del Estado, ¿puede ser? Sí, es así. Ahí te vas a anotar y ahí cuando los actos públicos, las designaciones eran presenciales, se hacían ahí también. Ahí te daban las escuelas donde íbamos a ir a trabajar. Che, queda un minuto. ¿Quieren que nos volvamos a conectar? Si tienen alguna duda o cerramos acá. Profe, disculpe la molestia.